Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Buenísimo. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la privacidad de datos en Argentina. Un tema que nos toca a todos. En fin, Hugo, Acá en Argentina casi todos tenemos internet y celular. es verdad, O sea que generamos datos constantemente. que instantemente. Y bueno, hoy vamos a revisar un informe de la Asociación por los Derechos Civiles, la ADC, Ajá, que evalúa cómo las empresas de telecomunicaciones manejan esos datos, claro. y especialmente cuando el gobierno pide acceso a ellos. Es como espiar por la cerradura. Exactamente, es una mirada única. Sí. El informe examina 7 grandes empresas: A ver. Personal Telecentro, Movistar, Arlink, DirecTV Plan y Plano de Town. Uf, un montón. Las evalúa en 5 criterios clave. 5. Y los resultados son, por decirlo menos, sorprendentes. Sorprendente. Empecemos con el tema del poder en el mercado. ¿Vale? Acá en Argentina no hay datos oficiales sobre la participación de cada empresa. Entonces es difícil saber quién tiene más influencia. Es como un rompecabezas con piezas faltantes. Tal cual. Y este informe nos ayuda a completarlo un poco. Exactamente. Pero vayamos al grano. ¿Qué nos dice sobre las políticas de privacidad de estas empresas? Esas letras chiquitas que aceptamos sin leer. El clásico aceptar sin leer. Ajá, sí. Bueno, el informe revela que la mayoría de las empresas han mejorado sus políticas. ¿En serio? Sí, pero algunas siguen siendo muy vagas sobre Wow. cómo manejan nuestros datos. O sea, nos dicen que protegen nuestra información, pero no nos dicen cómo. Exactamente. Un poco sospechoso, ¿no? Totalmente. Oh, Por ejemplo, Telecentro en 2019 ni siquiera tenía una política de privacidad. no. Ahora tienen una, pero no es muy específica. ¿Y qué datos recopilan? No se sabe. ¿Cuánto tiempo los guardan? Tampoco. ¿Con quién los comparten? Un misterio total. Un misterio total. En cambio, Plan ha hecho un cambio positivo. Qué bueno. Su política es detallada y fácil de entender. Y explican clarito qué hacen con tu información. Me gusta eso. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Sabemos realmente a qué nos estamos comprometiendo cuando hacemos clic en aceptar? ¿Tenemos idea de qué pasa con nuestros datos? Es la pregunta del millón. Es como firmar un contrato con los ojos cerrados. Ahora hablemos de transparencia. ¿Con qué frecuencia estas empresas le entregan nuestros datos al gobierno? Buena pregunta. Y aquí es donde Movistar se destaca. Publican informes anuales de transparencia súper detallados disponibles en su sitio web argentino. Mira vos. Y lo que es aún más importante, revelan la cantidad de solicitudes gubernamentales de datos que reciben. ¿Y cuántas recibieron? No me dejes con la intriga. Más de 130,000 solo en 2021. 130,000. Eso te da una idea de la magnitud de la vigilancia digital. Wow. ¿Y las demás empresas? ¿También son tan transparentes? Lamentablemente no. Algunas se quedan atrás con información desactualizada o incompleta. Eso es preocupante porque no sabemos qué hacen con nuestros datos. Exacto. Es como si tuvieran lo que ocultar. Ahora imagínate esto. Descubrís que compartieron tus datos sin tu consentimiento. ¿Cómo te sentirías? Violados sin duda. Y eso nos lleva al tema de la notificación al usuario. Claro. El informe revela que la mayoría de las empresas no son claras sobre si te avisan cuando las autoridades solicitan tus datos. O sea, te pueden estar espiando y ni te enterás. Exactamente. Y es un poco fuerte. Totalmente. Aunque hay una luz de esperanza, Movistar y DirecTV al menos mencionan que intentan notificar a los usuarios siempre que sea posible. Bueno, al menos es algo. Lo ideal sería que todas las empresas nos notificaran, ¿no? Es nuestro derecho saber qué pasa con nuestra información. Claro, deberíamos exigir mayor transparencia, ¿no te parece? Al fin y al cabo se trata de nuestra privacidad. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué hacen las empresas para proteger nuestros datos de las solicitudes gubernamentales? ¿Se resisten a las solicitudes excesivas o ilegales? En un mundo ideal sí, pero la realidad es que, según el informe, pocas empresas tienen procedimientos para desafiar estas solicitudes. Es preocupante, ¿no? Parece que nuestra privacidad está a merced del gobierno. ¿Hay alguna empresa que se destaque en este aspecto? Bueno, Telecom afirma tener acuerdos con fiscales e incluso proporciona capacitación sobre procedimientos adecuados para la solicitud de datos. Al menos están haciendo algo, pero es suficiente. ¿Están realmente protegiendo nuestra privacidad? Es una buena pregunta y nos lleva a un tema aún más amplio: la privacidad de datos como un derecho humano fundamental. Un derecho que a menudo se ignora, ¿verdad? ¿Qué están haciendo las empresas para promover y defender este derecho? Y Plan se destaca nuevamente. Tienen un compromiso sólido con los derechos humanos. Incluso ofrecen un canal específico para reportar violaciones. Es como si tomaran en serio la protección de nuestra información. Un ejemplo a seguir sin duda. ¿Y las demás empresas? ¿Qué hacen?
Algunas se limitan a declaraciones genéricas sin acciones concretas. Es como si solo quisieran quedar bien sin realmente comprometerse. Es frustrante, ¿no? Parece que muchas empresas priorizan sus ganancias por encima de nuestra privacidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios? ¿Tenemos algún poder? Claro que sí. Como consumidores tenemos poder. Podemos elegir apoyar a las empresas que realmente defienden nuestros derechos. Y podemos exigir a las demás que mejoren sus prácticas. Es cierto. No somos simples marionetas. Podemos hacer que nuestra voz se escuche, pero para eso necesitamos estar informados, ¿no? Exactamente. Informarse es el primer paso para proteger nuestra privacidad. Y este informe es una herramienta valiosa para eso. Nos da una visión clara del panorama actual de la privacidad de datos en Argentina. Una radiografía de la situación, por así decirlo. Y con esa información podemos tomar decisiones más informadas y exigir un cambio real. Así es. La privacidad de datos no es un tema técnico aburrido. Es un tema que nos afecta a todos. Y es hora de que lo tomemos en serio. Profundicemos en algunas empresas específicas. Me parece bien. Empecemos con personal. Dale. Tienen su política de privacidad en su sitio web, aunque está un poco escondida entre los términos y condiciones. Típica estrategia, ¿no? Sí, un poco de qué dice esa política. Bueno, al menos intentan explicar algunos términos de la Ley de Protección de Datos Personales. En un lenguaje más accesible. Bien. Eso es un punto a favor. Algo es algo, pero publican informes de transparencia. No. Nos dicen cuántas veces le entregan nuestros datos al gobierno. No, lamentablemente, en ese aspecto personal se queda corto. Qué mal. Tampoco hay información clara sobre si te avisan cuando las autoridades solicitan tus datos. Otro punto en contra. Sí. ¿Qué hay de las guías para las autoridades que solicitan datos? ¿Tienen algún protocolo para evitar abusos? Personal solo menciona que cumple con las leyes y resoluciones judiciales. Ok. Nada específico sobre cómo previenen solicitudes excesivas. Suena un poco vago, ¿no? Sí, un poco. Como si no se tomaran muy en serio la protección de nuestra privacidad. En cuanto a los derechos humanos, ¿qué postura tiene personal? Mencionan la no discriminación en su política de uso aceptable e incluso ofrecen herramientas de accesibilidad en su sitio web. Interesante. Eso es positivo. Al menos están pensando en la inclusión. Pero en general, personal parece tener mucho por mejorar en términos de transparencia y defensa de la privacidad, ¿no te parece? Coincido, pasemos ahora a Telecentro. Ya. Al menos ahora tienen una política de privacidad a diferencia de 2019, Sí. aunque todavía hay mucho por mejorar. ¿En qué sentido? Su política no es muy específica sobre para qué usan nuestros datos. Ya veo. Tampoco explican las medidas de seguridad que implementan. Es como si nos dijeran confía en nosotros, pero sin darnos razones para hacerlo. Un voto de confianza ciegas. Y en cuanto a la transparencia, ¿qué tal? Al igual que personal, no publican informes de transparencia ni tienen información clara sobre la notificación a los usuarios. Un patrón preocupante, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa con las solicitudes gubernamentales? ¿Cómo las manejan? Telecentro menciona que pueden ser relevados del deber de secreto por seguridad pública, defensa nacional o salud pública, pero sin muchos detalles. Otra vez, la falta de transparencia. Es como si no quisieran que sepamos cómo usan nuestra información. En cuanto a la promoción de los derechos humanos, ¿qué hacen? Ofrecen canales de denuncia genéricos, pero nada específico sobre la privacidad. En resumen, Telecentro ha dado algunos pasos, pero necesita avanzar mucho más en la protección de datos y la transparencia. Esperemos que estén escuchando. Ahora hablemos de Movistar, que parece ser la estrella del informe, ¿no? Sí, sin duda se destacan en algunos aspectos. A ver, Su política de privacidad es bastante completa, aunque está un poco dispersa en su sitio web. Pues- Sería bueno que la centralizaran para facilitar el acceso. Pero lo importante es que publican informes de transparencia anuales, ¿verdad? sí, eso es fundamental. Exacto. Y son informes muy detallados disponibles en su sitio web argentino. Especifican el número de solicitudes de interceptación y de acceso a metadatos y cuántas fueron aceptadas o rechazadas. Impresionante. Un nivel de transparencia admirable. Un ejemplo para las demás empresas. ¿Y qué hay de la notificación a los usuarios? Movistar se compromete a notificar a los usuarios sobre las solicitudes de datos, aunque no especifican cuándo ni cómo lo hacen. Ya veo. Un detalle a mejorar, sin duda. Claro, la transparencia debe ser total. ¿Y qué pasa con los derechos humanos? Movistar los tiene en cuenta. Sí, también tienen un sólido compromiso con los derechos humanos. En su informe de transparencia mencionan los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y no solo eso, también realizan evaluaciones de impacto en derechos humanos y brindan capacitación a sus empleados sobre el tema. Impresionante. Movistar realmente está a la vanguardia en este aspecto. Esperemos que inspire a las demás empresas a seguir su ejemplo. Pasemos ahora a Arlink.
¿Qué nos dice el informe sobre ellos? Bueno, su política de privacidad está enterrada al final de su contrato de adhesión y no es muy clara en cuanto al compromiso con la calidad de los datos. O sea, ni siquiera se preocupan por la precisión de la información que recopilan. ¿Y qué hay de los informes de transparencia? No hay ninguno publicado. Lo que es aún más preocupante es que ARLINC afirma que está obligado a cumplir con todas las solicitudes gubernamentales sin mencionar la necesidad de una orden judicial. Eso suena bastante autoritario, ¿no? Como si no les importara nuestra privacidad y la notificación a los usuarios. No hay información al respecto. Tampoco tienen lineamientos específicos para las autoridades que solicitan datos. En cuanto a los derechos humanos, solo ofrecen un canal de denuncias para problemas con el servicio, no para violaciones de privacidad. En resumen, ARLINC parece estar bastante atrasado en términos de protección de datos y transparencia. Esperemos que tomen medidas para mejorar pronto. Hablemos ahora de DirecTV. ¿Qué tal se comporta esta empresa? Su política de privacidad es bastante accesible y clara, y especifican la finalidad de la recolección de datos y los derechos de los usuarios. Un buen punto de partida. Suena prometedor. Y publican informes de transparencia. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? El informe que ofrecen es de AT&T, la antigua propietaria de DirecTV, Ajá. y no refleja la realidad actual de la empresa en Argentina. Están usando información desactualizada. No es muy transparente que digamos. ¿Y qué hay de la notificación a los usuarios? DirecTV solo menciona que intentarán hacerlo siempre que sea posible. No es un compromiso muy firme, ¿verdad? No para nada. En cuanto a las solicitudes gubernamentales, ¿qué hace? No ofrecen lineamientos específicos ni mencionan la necesidad de una orden judicial. Y al igual que ARLINC, no tienen un compromiso claro con la promoción de los derechos humanos. Parece que DirecTV tiene algunos aspectos positivos, pero necesita actualizar su información y fortalecer su compromiso con la transparencia y los derechos de sus usuarios. Totalmente de acuerdo. Ahora hablemos de ePlan, que ha mejorado significativamente desde el último informe. Me alegra escuchar eso. ¿Qué han hecho para mejorar? Su política de privacidad es ahora detallada y fácil de entender. Incluso incluyen un formulario modelo para solicitar acceso a los datos personales. Mira vos. Se nota que se han esforzado. Un gran avance en cuanto a la transparencia. ePlan tiene una sección dedicada a este tema en su sitio web. Aunque todavía no publican informes de transparencia completos, explican qué tipo de solicitudes gubernamentales reciben y quiénes están autorizados a hacerlas. Un paso en la dirección correcta. Es bueno que al menos estén dando información sobre el tema. ¿Y qué hay de la notificación a los usuarios? ePlan se compromete a notificar a los usuarios sobre las solicitudes de datos, aunque no especifican cómo lo hacen. Otro detalle a mejorar. Pero en general, ePlan ha hecho un gran trabajo en términos de protección de datos. Suena alentador. ¿Y qué hay de los derechos humanos? ¿ePlan los tiene en cuenta? Sí, ePlan tiene un sólido compromiso con los derechos humanos. Publican un programa de integridad que incluye un código de conducta y ofrecen capacitación a sus empleados sobre derechos humanos. Es bueno ver que una empresa se tome en serio este tema. Y por último hablemos de Claro. ¿Qué nos dice el informe sobre ellos? Su política de privacidad es bastante completa y accesible y especifican la finalidad de la recolección de datos y los derechos de los usuarios. Eso suena bien. Pero publica informes de transparencia. Sí, pero el informe que ofrecen está en el sitio web de América Móvil, la empresa matriz de Claro, y no está disponible desde la página argentina. Y aunque el informe menciona la situación de Argentina, no proporciona datos específicos sobre las solicitudes de datos que Claro ha recibido en el país. Otra vez la falta de transparencia. ¿Y qué hay de la notificación a los usuarios? Claro no ofrece información clara al respecto, tampoco sobre los procedimientos para desafiar las solicitudes gubernamentales. Y en cuanto a los derechos humanos, solo mencionan la no discriminación en su política de uso aceptable. En resumen, Claro, parece tener un largo camino por recorrer en términos de transparencia y protección de datos en Argentina. Bueno, parece que hay un poco de todo en este panorama, ¿no? Algunas empresas que se esfuerzan por proteger nuestra privacidad y otras que, bueno, digamos que les queda mucho por hacer. Totalmente de acuerdo. Este informe nos da una idea bastante clara de la situación actual de la privacidad de datos en Argentina. Si bien hay avances, todavía hay un largo camino por recorrer. Sí, coincido con eso. En términos de transparencia, notificación a los usuarios y defensa activa de la privacidad como un derecho humano fundamental. Totalmente de acuerdo. Me parece que lo más importante es que como usuarios estemos informados, ¿no? Que sepamos cómo se manejan nuestros datos. Exactamente. Y que exijamos a las empresas y al gobierno mayor transparencia y protección. Claro, la privacidad de datos no es solo un tema técnico. Está ligado a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso. Exacto. Si no sabemos cómo se están usando nuestros datos, no podemos ejercer plenamente nuestros derechos ni participar en una democracia digital de manera informada y consciente.
Es como estar en un cuarto oscuro sin saber qué pasa a nuestro alrededor. Una imagen muy acertada. Y aquí me gustaría destacar la importancia de la acción colectiva. Organizaciones como la ADC están trabajando para promover la privacidad de datos en Argentina, Sí, pero necesitan el apoyo de la sociedad civil. es decir, que no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? ¿Qué podemos hacer concretamente? Informarnos, participar en debates públicos. Exigir a nuestros representantes que legislen en favor de la privacidad de datos. Claro. Son acciones que pueden generar un cambio real. Es como una bola de nieve, cuanto más nos involucremos, más grande se hará el movimiento. Y gusta esa analogía. Y al final del día, la protección de nuestros datos es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Las empresas, el gobierno y los propios usuarios tenemos que trabajar juntos para construir un entorno digital más seguro y respetuoso de nuestros derechos. Exactamente. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la privacidad de datos en Argentina. Esperamos que esta información les haya sido útil y que los inspire a seguir profundizando en este tema tan crucial. Totalmente. Mantenerse informado y ser un defensor activo de nuestros derechos digitales es fundamental en el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias a vos por la invitación. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.